Cristo Jesús. Santo eres, Señor, santo eres, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar en su casa de oración y también de poder dirigirnos al pueblo de Dios que tanto pues amamos, y también a nuestros amigos que amamos también, y pedimos a nuestro Dios que Él les ayude a entender en los tiempos en que estamos viviendo y que hay necesidad de acercarse al Señor, buscar su presencia y entregarse en sus manos. Alabado sea el Señor. Ahora quiero invitarles a que elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, Dios. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento, hasta el día de hoy. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a tu casa de oración y poder, oh Dios, en una forma u otra, Señor, exponer tu palabra, enseñarla, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo entre en operación, en acción, y que toque, Señor, las mentes de cada persona, Señor, y los conmueva, los toque, Señor, abra el entendimiento, y que ellos puedan, Señor, recibir tu palabra, a percibirla, Señor, guardarla, Señor, y también ponerla por obra. Padre, ahora pedimos, oh Dios, que nos guíen todo lo que aquí hagamos, Señor, que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Praise the Lord. Ok, Dios me les continúe bendiciendo. Vamos a cantar un cántico y después le damos parte a nuestra hermana Francis para que ella pues nos lleve, alabado sea el Señor, o nos dirija en el estudio de la palabra del Señor. Amén. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Amén. Vamos ahora a pedir a nuestra hermana Francis que ella pase por acá y va a tomar pues el control, la dirección de nuestra escuela dominical. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nuestra hermana Francis con nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias
a Dios por esta oportunidad que nos concede de un día más poder estar en su casa y poder alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos en la lección número 12 en nuestro expositor y vamos a estar Alabado sea estudiando Dios. parte del capítulo 5 y parte del capítulo 6 del libro de Efesios. Estamos en esa unidad, en esa porción bíblica, ¿verdad? De la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero primero Praise the yo Lord. voy también a levantar una oración al Padre de la Gracia, porque no me he sentido bien por estos últimos semanas, no he estado muy bien y no sé qué es, un virus o qué, en el estómago ha sido afectada, pero yo le pido al Señor que me ayude y que yo pueda estar en la escuela dominical completa y la pueda terminar en el nombre de Jesús. Doy gracias, Señor, Padre. Padre bueno, Padre amado, por este momento que tú nos has dado, Señor, de poder estar aquí una vez más, alabar, glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre. Reconocemos y entendemos, Señor, que tenemos gran necesidad de ti y que solamente contigo, Señor, podemos seguir hacia adelante. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te pedimos, Señor, que estés con nosotros en este día hoy. Que la presencia de tu Santo y Divino Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Padre amado, halle hueco en nosotros y nosotros podamos recibirla y poderla poner en práctica, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu promesa. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde quiera que estén 2 o 3 en tu nombre, allí tú estás. Y sabemos que aquí vemos más de 3, así es que sabemos que tú estás, Señor. Gracias. Te pedimos que nos motive y que nosotros podamos seguir hacia adelante en el poderoso nombre de Jesús. Thank you, Lord Jesus. Vamos a estar viendo la escuela dominical hoy, como le dije, está en el capítulo de Efesios 5, entre 5 y 6 de Efesios, parte del 6 y parte del 5. Y vamos a estar estudiando, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de relaciones entre nosotros mismos, entre nuestros hijos, entre nuestros padres, entre esposo y esposa y entre los hermanos, porque todo esto tiene que ver mucho con la doctrina que se enseña en la iglesia y nosotros tenemos que aprender a que las escrituras fueron escritas con ese propósito de guiarnos a nosotros y enseñarnos a cómo vivir una vida que agrade, glorifique, bendiga a Dios y que también nosotros salgamos bendecidos sea el Señor. Amén. En este día yo alabo y bendigo a Dios por esto, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, su amor es eterno, su poder es incalculable, no tiene número y nosotros podemos confiar y creer en su palabra y sus promesas y estar seguro que nos oye, que nos ve, que nos conoce, que nos atiende y que no nos ha dejado solo, que está con nosotros siempre. Thank you, Lord Jesus, for your mercy and for your love. In Jesus' name. Amen. Las relaciones en Cristo, perdón. Vamos a estar viendo la unidad, las relaciones en Cristo. Como dije, estas relaciones, el apóstol Pablo la semana pasada nos enseñaba acerca de cómo debíamos de vivir la vida. No debíamos decir mentiras, debíamos tener amor unos para con los otros, debíamos de siempre procurar el bienestar de los demás. La 12, la número 12. Bendecido sea Dios. Y nosotros pues con el consejo que nos dio la semana pasada, continuamos lo que nos sigue aconsejando en esta semana, en la porción final del capítulo 5 y parte del capítulo 6. Bendecido sea Dios. La primera parte aquí que vamos a estar viendo es la verdad central. El estudio se encuentra de 5 al 18 al 6-9. La verdad central. Vivir para Cristo tiene un impacto poderoso y positivo en las relaciones humanas. Vivir para Cristo. Cuando usted y yo vivimos para Cristo, las relaciones que nosotros tenemos entre uno y los otros, entre esposo y esposa, entre hijo y padre, entre hermanos y hermanas en la fe, debe de ser que se distinga, ¿verdad?, por el amor que Dios ha mostrado por nosotros y que nosotros debemos demostrar por los demás, por la excelencia de su gran amor hacia nosotros. Bendecido sea el Señor. Así es que esa es la verdad central de esta clase, las relaciones humanas. Nosotros sabemos que aquí no hay nadie más grande que nadie.
Hay personas Alabado que se sea piensan que Dios. son grandes, que son importantes, que ellos tienen que oírlos a ellos, nada más tienen que oír, a ellos nada más tienen que respetar o a ellos nada más tienen que seguir. No es así, hermanos. Aquí el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que nos ayuda y nos enseña, ¿verdad? Y Él es el que recibe la gloria, la honra y la alabanza, porque Él fue el que murió por usted y por mí, y el que proveyó esta salvación tan grande y nos está enseñando cómo vivir, cómo debemos de vivir para Él. Así es que nadie es grande, el único grande es el Señor. Amén. Gracias a Dios porque todos Thank you, podemos Lord. comprender esto. Y el versículo clave que vamos a estar viendo en esta lección es el Efesios 5:21, que dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así es que vamos a estar viendo algo aquí que nos habla de sumisión, ¿verdad? Amén. Y vamos a tener que estar sometidos los unos a los otros. Esto no es cuestión de, como vamos a estar viendo aquí, cuando le habla al marido, que tanto le habla al marido como a la mujer. A la mujer le da la orden de que ame a su marido, de que respete a su marido, que lo obedezca y se someta a él. Pero al hombre le da la instrucción de que la ame. Como sea, hermanos, hay que amarla. Así es que William siempre dice, a la mujer le dio un trabajo más fácil. El del hombre es más difícil, porque, hermano, la diferencia de caracteres que nosotros tenemos, cada cual es diferente, ¿verdad? A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra, ve las cosas de una manera, otro la vemos de otra manera, y todo esto trae contradicción entre uno y el otro, y no somos iguales. Y como no somos iguales, pues tenemos que buscar la manera de cómo someternos uno al otro. A veces hay que darle el brazo a torcer, y eso es lo que mucha gente no quiere hacer, dar el brazo a torcer, y por eso se crean conflictos y problemas entre las familias y también en la iglesia, en los trabajos, hermanos, donde quiera, por causa de que las personas, pues como le dije ahorita, se piensan que son mejores, que son más importantes, porque o tienen dinero, o tienen mucha educación, o tienen... o son muy elegantes, porque hay otras personas que tienen problemas por la elegancia que ellos tienen y desprecian a los demás. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo nos amemos unos a los otros como Cristo nos ha amado, ¿verdad? Así que le da órdenes al esposo, le da orden a la esposa, le da orden a los hijos, aquí en esta porción bíblica, y también le da órdenes a los empleadores y a los empleados. Vamos a estar viendo esto aquí en esta clase hoy. La primera de las metas de enseñanza es: debemos de describir la perspectiva bíblica, ¿verdad?, de las relaciones humanas del primer siglo. Vamos a ver cómo era el primer siglo. No tiene esa información ahí. Ajá. Vamos a ver cómo era la gente en el principio cuando el apóstol Pablo escribió esto, ¿verdad? Hemos estado diciendo que estos eran creyentes nuevos y que venían de una cultura idólatra y de una cultura bajo el imperio romano, hermano, que no vivían, no tenían conocimiento del Señor. Así es que cuando ellos empezaron a escuchar las instrucciones del apóstol Pablo, pues no fue fácil someterse a la doctrina. Ajá. Capítulo 5. Ajá. Así es que por esa razón, pues el apóstol Pablo tiene que ir paso por paso enseñándole. Primeramente, primero le enseñó la teología, cómo debíamos de acercarnos a Dios y cómo Dios se ha acercado a nosotros, misterio que Él ha provisto para que nosotros le hayamos conocido y le sigamos, ¿verdad? Y en la segunda, aquí vamos a estar viendo, debemos de aprender lo que significa valorar a las personas independientemente de la clase social. Como le dije ahorita, esto no es cuestión de que porque yo tengo una posición más alta o tengo más dinero o tengo más casa, yo me estoy poniendo yo para que nadie se ofenda conmigo, ¿verdad? No soy yo mejor que nadie, no pensar yo que soy mejor por eso, sino que todos delante de Dios estamos en el mismo bote, estamos en la misma, ¿cómo se dice? En el mismo nivel, ante Dios somos sus hijos. Unos obedientes y unos desobedientes. Bendecido sea Dios. Y la tercera cosa que nos debemos de llevar aquí es esta. Debemos de estar equipados para comprender el mandato bíblico de que los creyentes se sometan unos a otros en base al amor y el respeto de Dios. El respeto
respeto de Dios, a Dios, perdón. Debemos de someternos, debemos de entender esto y comprender esto, que nuestro líder y nuestro guía y nuestro jefe es el Señor. Y Él fue el que murió por usted, y el que murió por mí, y el que murió por la iglesia, y el que murió por toda la humanidad. Y Él espera que usted y yo conozcamos esto y nos respetemos unos a los otros por lo que Él ha hecho. Porque tanto Él sufrió por el rico como por el pobre, amén, por el hermoso, por el que no es hermoso, por el grande como por el pequeño, ¿verdad? Así es que no podemos pensar que somos mejores, sino estamos todos en el mismo lugar, en el mismo nivel, y Dios nos ama de igual manera. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Así que con esto en mente, reconozcamos esto, que el propósito es que nosotros entendamos cuál ha sido el amor de Dios hacia nosotros y que no lo merecemos porque no hemos sido salvos y hemos sido llamados porque éramos mejores. No, porque su amor fue tan grande, su misericordia es tan grande, su poder inmenso es tan grande, ¿verdad? Y que nos ha dado esa oportunidad de que le conozcamos y le sirvamos, de que sigamos y podamos vivir una vida que le agrade y que pueda alabar y bendecir su nombre. Amén. La porción bíblica, como le dije, se encuentra en Efesios 5 y empezamos la porción está supuesta a empezar en el 18, pero como no entramos en el 15, la semana pasada yo voy a leer toda esa porción del 15 hasta que termina el 6:9, que termina la porción, así es que va a ser un poquito largo, pero es necesario leerla. Dice aquí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Escritura nos dice que los días iban a ser malos y peligrosos, y usted y yo tenemos que aprovechar bien el tiempo. La gente dedica tiempo para hacer todo lo que quieren, todo lo que ellos desean lo hacen, pero cuando se trata del Señor, si me da tiempo, si no está lloviendo, si no está muy frío, si no está muy caliente, voy a la iglesia, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros tenemos una necesidad de Él. Él no tiene necesidad de nosotros. No. Nosotros lo necesitamos. Amén. En cada respiro, hermano, en cada movimiento, en cada día que nos levantamos, necesitamos al Señor. Amén. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Si es que Él ya proveyó, usted y yo tenemos que buscarlo, acercarnos a Él, como Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Bendecido sea Dios. El verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted y yo conocemos cuál es la voluntad del Señor cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y leemos lo que la palabra del Señor dice que debemos de hacer, ¿verdad? Él nos dice... La semana pasada estudiábamos que no debíamos de mentir, no debíamos engañarnos uno a lo otro, amén, que debemos de amarnos. Hoy vamos a estar viendo cómo debe ser la relación entre padre, hijo y esposa y esposo, ¿verdad? La obligación de los hijos para con los padres con los hijos, y el empleador con los empleados, hermano, porque hoy no tenemos esclavos. Le hablan a los esclavos aquí, y a los amos, pero hoy no tenemos esclavos aquí en esta nación, ¿verdad? En muchas partes del mundo creo que tampoco los hay. Así es que por esa razón no podemos hablar de los esclavos, pero sí podemos hablar del paralelo que hay entre un empleador y un empleado. Amén. La responsabilidad que tiene el empleador y la responsabilidad que también tiene el empleado. Así que vamos a estar viendo esos puntos. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice aquí, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos el cual sea la voluntad de Dios. Se puede conocer cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Escucha lo que la palabra dice. No nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que debemos de pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo, porque usted y yo no nos podemos llenar. Amén. El que nos llena es Dios por medio del Espíritu Santo. Señor. Tenemos que pedirle eso al Señor, ¿verdad? Dice, hablando entre vosotros, ¿cómo debemos de hablar? No es de la manera que habla la gente. Se encuentran con el amigo, con la amiga. Ay, ¿sabe lo que le pasó a aquella? O a aquel. ¿Tú viste lo que le pasó a esta familia?
Tú viste lo que está pasando aquí y allá, ¿verdad? En vez de empezar a hablar de esas cosas, vamos a hablar del Señor. Amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Amén. Cuando nos encontremos entre hermanos y hermanas, y aún cuando no sean hermanos, tírenle la palabra a la gente que también se encuentra con usted. Déjale saber que Dios vive, que reina, que salva, que sana, que liberta, que viene pronto, que está con nosotros siempre y ha estado con nosotros. Bendecido sea el Señor. Dice, hablando entre nosotros, mire cómo es que debemos de hablar. Entre vosotros, con salmos. ¿Ah? Mucha gente se aprende los salmos y es bueno aprendérnoslos. Porque cuando usted ora le sirve mucho para recordar la manera que Dios usó tanto a David como a Salomón, como a los hijos de Asaf, todos los que escribieron los salmos, ¿verdad? Y nosotros también podemos repetir esas mismas oraciones. Son muy fáciles para repetir y aprender a orar. Bendecido sea el Señor. Dice así, con himnos y cánticos espirituales. Debemos de estar cantando lo que nosotros como los creyentes, no debemos de estar ahí con esas músicas, hermanos, que no agradan a Dios. Que, hermano, la música de hoy en día perdió su sentido. Hoy la música no tiene sentido. Es terrible lo que usted oye en los cánticos. Es muy poco lo que usted puede oír que agrada al oído de la persona. Al menos esa es la manera que yo lo veo. Sí, bendecido sea el Señor. Antes las músicas siempre se ha dedicado para el amor y se ha dedicado a la mujer o al hombre, ¿verdad? A los cánticos, pero con respeto, ¿verdad? Y reconociendo que debemos de respetarnos los otros, pero hoy en día la música no es así. Hoy es terrible lo que la música insinúa y quiere que usted y yo practiquemos. No debe ser así. Dice, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando usted está en el trabajo, usted puede alabar al Señor y bendecir a Dios en su corazón. Porque usted no tiene que estar todo el tiempo soplando lo que usted está haciendo. Porque el enemigo no puede entender lo que usted piensa. Pero lo que usted habla, sí lo entiende a perfección y puede usarlo por ahí mismo. Así que por esa razón usted y yo debemos de meditar en el Señor, en la palabra del Señor, en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en la esperanza que tenemos en el Señor, en esas promesas que Él nos ha prometido. Y cuando estemos pasando por pruebas y por luchas, usted va a ver que va a ser más fácil. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Así que nosotros podemos hacer esto. Dice, dando siempre gracias a Dios al Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios, hermano, no quejándonos. Porque todo el tiempo, ay Dios mío, queja por un lado y queja por el otro, y echándole la culpa a uno al otro, y cuando venimos a ver, ¿verdad? Esto es increíble. Él dice que debemos estar siempre dándole gracias a Dios en todo, a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que nos salvó, el que nos ha dado esta esperanza gloriosa, el que nos ha dado esas promesas gloriosas, dándole gracias a Dios por ello. Ahora entro en la porción que estaba supuesto a entrar hoy, aunque tenía unos versos de ahí. Dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Quiere decir sumisión. Usted y yo nos tenemos que someter unos a otros. Ahí es donde está el problema, porque mucha gente dice, ¿qué yo tengo que ver con esto? ¿O qué yo tengo que hacer con el otro? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que perdonar? Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Si tú no perdonas, el Señor tampoco te va a perdonar. Si tú no le haces bien a los demás, el día que tú necesites o yo necesite, si yo no hago bien a los demás, nadie me va a ayudar. Uno tiene que sembrar para cosechar. Amén. Porque usted no puede ir al banco a buscar dinero si usted no ha depositado allí nada, ¿verdad que sí? Usted puede ir a sacar del banco dinero, usted tiene que tenerlo allí, porque nadie se lo va a dar si usted no lo tiene. A no ser que sea que lo coja prestado, pero si lo coge prestado tiene que pagar y tiene que pagar con intereses. Así es que nosotros tenemos que aprender esto. Dice, las casadas, aquí le está hablando a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Nosotros estamos supuestos a estar sujetos al Señor.
a la doctrina de la palabra de Dios, el orden que Él ha expuesto para que usted y yo le sigamos, ¿verdad? Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. ¿Por qué? Porque el marido dice que es la cabeza de la mujer. Pero hoy en día, con la libertad de la femenina, hermano, todo esto ha cambiado. ¿Ok? Ahora las mujeres muchas de las mujeres piensan que ellas son las jefas y señoras y que ellas pueden hacer lo que ella dé la gana. Sí, usted puede hacer lo que usted le da la gana en su casa, pero hay un orden que Dios, si usted quiere servir a Dios, usted debe de seguir el orden que Dios ha mandado. Yo sé que hay a veces que nos encontramos con personas que son incapaces de seguir un budget ¿cómo se dice? En su hogar para mantener a la familia y que las cosas lleguen y se paguen. Y a veces la mujer es mucho más sabia, yo diría inteligente, o puede actuar con más facilidad en estas cosas. Y a veces hay hombres que no les gusta hacer esto y le dejan a la mujer. Pero reconocer que la mujer no es la que manda, sino Dios le dio la orden al hombre, siempre. Debemos de tener eso en cuenta. Dice aquí: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como la iglesia está sujetada a Cristo. Usted y yo no podemos poner otro fundamento que el que Cristo puso ya. Él instruyó cómo debemos de llegar a Él, cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer, cómo servirle. Usted y yo tenemos que someternos a eso. Y el marido, la esposa debe someterse a lo que Dios ya ha instituido. La familia fue la primera institución humana que se reconoce en la historia, desde que se conoce hombre, al menos lo que la palabra del Señor nos habla. Bendecido sea Dios. Y mire ahora lo que dice. Dice aquí, el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El orden para el hombre es mucho más fuerte. Porque como yo le dije ahorita, las mujeres tenemos diferentes caracteres y los hombres también, ¿verdad? Y no es tan fácil, ¿verdad? Si uno no busca cómo cultivar ese amor y cómo cultivar esa relación, no va a ser fácil si usted y yo no seguimos estos pasos. Así es que es necesario que entendamos esto. Dice: amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire cómo el Señor amó a la iglesia de tal manera que dio su vida para salvarla, para que nosotros hoy seamos salvos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso es que usted y yo necesitamos leer las escrituras, porque es la palabra la que nos lava, la que nos limpia, hermano, por la ayuda del poder de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido sea Dios. A fin de presentársela. Y mire quién es que se presenta a la iglesia limpia, pura y sin mancha. No es usted ni es yo, porque muchas personas piensan, porque yo no me pongo, ¿cómo se dice? Pinturas. Yo no me pongo pintura en el pelo, yo no me pinto las uñas, yo no me pongo joya. Muchas personas hablan así. Ellos piensan que eso es santidad. Ay, Dios. Hermano, puede ser santidad para usted, pero eso no es lo que realmente la iglesia exige, lo que la palabra del Señor enseña. Nosotros tenemos que tener santidad en nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser con los demás, la manera que nos vestimos, dice mucho de nosotros. Eso es cierto. La manera que usted se viste, usted puede vestirse con un traje y estar mal vestida. Y usted puede vestirse en un pantalón y estar bien vestida para una mujer, que muchos en la iglesia no creen que deben de usar pantalones. Pero hermano, hay muchos pantalones que la mujer está más cubierta, más vestida, mejor vestida que con muchos trajes que no se pueden menear. Abierto por un lado, abierto por el otro, con joto por aquí, roto por allá, hermano. Y a la verdad piensan que están a la moda, están pagando mucho dinero por una cosa rota. Yo me recuerdo cuando nosotros nos criábamos, nadie quería tener un rotito en ninguna. Ahora es la moda. Y como es la moda, la gente está dispuesta a pagar 80, 90 y no sé qué más cantidad de dinero por un pantalón así, ¿verdad? Pero nosotros sabemos
que como cristianos debemos de ser diferentes. Las cosas del mundo no deben influirnos a nosotros. Nosotros debemos de influir al mundo de cómo debemos de ser para Dios. Pero claro, es poco lo que se puede hacer en cuanto a esto se refiere. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Mire que es Cristo el que se presenta a la iglesia a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es Cristo el que hace esto por medio del Espíritu Santo en nosotros, que nos purifica, que nos lava, que nos limpia, que nos redarguye, que nos enseña, que nos instruye, que nos guía para que usted y yo podamos seguirle y alabar y bendecir su nombre. El verso 26 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Okay? Usted no ve a un esposo que si no quiere a su mujer y no la atiende, y no la cuida y no la ayuda, pues no la ama, hermanos. No importa que estén juntos, pero no la ama. Pero si usted hace el esfuerzo para que él o ella sean, ¿verdad?, estén en salud, tengan lo que se necesita, no todo lo que se quiere. Porque muchas personas confunden esto entre querer y necesitar. El Señor se ha comprometido con nosotros para suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos y lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer la diferencia. Bendecido sea el Señor. Estamos por lo nuestro, menos estamos por la mujer. Exacto. Porque nosotros tenemos que cuidarse uno mismo. Y si nosotros no cuidamos, mucho menos vamos a poder cuidar a otro. Nosotros, si lo hacemos para nosotros bien, tenemos que hacerlo bien para la mujer. Exacto, exacto, así mismo es. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que como usted puede ver, como dice hermano Marcelino, si el hombre no se cuida, mucho menos va a querer cuidar la mujer. Por eso que usted tiene que atender su salud, atender a su higiene, Amarse a sí mismo. atender, ¿verdad? Amarse a sí mismo, quererse a sí mismo, porque cuando usted se ama, usted puede amar a otro. Bendecido sea Dios. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí no está hablando en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Cuando él le presentó a Adán, Dios le presentó a Adán a Eva, ¿verdad? Y él dijo, huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta va a ser llamada varona, ¿verdad? Aquí nos está mencionando esa porción bíblica. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí vemos también esa porción también que Dios declaró así. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa es la orden que la palabra del Señor nos da. El marido tiene que amarla, quererla y soportarla y ayudarla en todo lo que, porque como le dije, no es fácil, ¿la? Nosotros vemos la diferencia que hay en los matrimonios. No hay un matrimonio que no tenga una discusión. No hay un matrimonio que no haya tenido problemas. No hay un matrimonio que no haya dicho, oh my God, ¿a qué hora yo me casé, Dios mío? ¿A qué hora yo me metí en esto? No hay un matrimonio que no diga, que no haya tenido que experimentar por momentos difíciles y duros, ¿verdad? Y después los problemas más grandes cuando vienen los hijos. Y los hijos empiezan a tener problemas, ¿verdad? Y los padres, uno defiende al uno, otro defiende al otro, hay decepciones. Y esto trae muchos problemas, hermano. Entonces, cuando la mujer respeta a su marido, lo está amando. Eso es lo que falta en la iglesia, que en los matrimonios, que las esposas respeten a sus maridos, hermano. Eso es una orden del Señor. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la orden del Señor. Mira el capítulo 6, le habla a los hijos. Y como le dije, aquí vamos a estar viendo a los hijos, los padres y a los trabajadores. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí nos está repitiendo Éxodo capítulo 12 y capítulo 20, verso 12, perdón, de Éxodo. El quinto mandamiento se nos está citando aquí.
Honra a tu padre y a tu madre. Usted ve cómo andan los hijos hoy, cómo desobedecen a los padres, cómo los desprecian, hermano, cómo los ignoran, cómo no le ponen atención. Cuando uno los habla, le enseña, ellos le entra por un oído y le sale por el otro y no escuchan a sus padres. Están despreciando lo que Dios ha propuesto para usted y para mí, para que seamos gente sabia e inteligente y podamos vivir una larga vida en la tierra. Dice ahí que el Señor nos dio, nuestro Dios nos da. Aquí el verso 3 dice, para que le vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso aquí le habla a los hijos, pero también le habla a los padres. Los padres también tenemos una responsabilidad grande, hermano. Dios ha puesto a esos niños en nuestras manos y el deber suyo y el deber mío debe de ser de ayudarlos de tal manera que ellos conozcan al Señor y le sirvan al Señor y nunca se aparten. Amén. Y que ellos puedan, aun cuando estén alejados, puedan reconocer que la disciplina y la enseñanza que usted y yo le dimos fue lo mejor, y que ellos reconozcan y entiendan que ellos no han obedecido a Dios y que le necesitan. Así que nosotros tenemos que ver esto. Aquí vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, los hijos a veces nos van a faltar y van a hacernos cosas que nos van a hacer llorar a veces, nos van a dar mucho coraje, nos van a dar enojo, pero usted y yo tenemos que aprender a tener dominio propio, como decía la semana pasada, tenemos que aprender a tener dominio propio y no podemos dejar que el enojo, ¿verdad?, que se nos ponga el sol en enojo. Sí van a haber distinciones y van a haber, ¿cómo se dice?, cosas que van a provocarnos a coraje, pero usted y yo debemos de permanecer firmes en la palabra de Dios. Amén, sí, Señor, así mismo. Dice, criarlos en disciplina, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la disciplina es diferente al castigo, ¿ok? El castigo es algo que la persona va a sufrir por una acción mala que haya hecho. Va a recibir un castigo. La disciplina va a ser el consejo sabio e inteligente que usted le va a dar a esa persona, que usted le va a enseñar cómo debe de caminar, cómo debe vivir, ¿verdad? Y eso le va a ayudar a la persona a actuar de una manera diferente a como actúan la gente que no temen a Dios. Bendecido sea Jesús. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Mire cómo el Señor nos manda. Aquí no tenemos amos ahora como cuando estaba la esclavitud, ¿verdad? Pero cuando usted y yo trabajábamos, nosotros teníamos jefes, ¿verdad que sí? Supervisores, los dueños de la compañía, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir a través de las reglas y las leyes que ellos ponen. Entonces nosotros tenemos que someternos a las reglas de ellos. Ellos demandan de nosotros que nosotros tengamos producción. Usted y yo tenemos que hacerla. Tenemos que mantener el tiempo que ellos nos pagan ocupado. No debemos de estar como hace mucha gente, se van para los baños a coger 15, 20 minutos en el baño. Eso no es así, hermano. Usted está robando ahí en ese tiempo. Usted debe de dedicar el tiempo a Dios. A nosotros nos daban tiempo para el break en la mañana. En la tarde no nos daban el break porque el almuerzo era tarde, no nos daban break a la tarde. Pero en la mañana nos daban 20 minutos de break. Usted y yo teníamos suficiente tiempo para ir al baño, comernos algo, lavarnos las manos y a conversar con los amigos que teníamos, que nos sentábamos juntos. Así es que no hay necesidad de coger extra tiempo, pero la gente quiere vivir de esta manera. Y después esperan que los jefes los traten bien. Y el jefe tiene que tratar bien a la gente, respetarlo, reconocer que son seres humanos, que también tienen emociones y sentimientos, pero también deben de mostrar respeto. Bendecido sea Dios. Dice aquí, y vosotros, amos, haced con ellos, ¿verdad?, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Como yo le dije ahorita, para Él no hay ni grande ni pequeño. Todos delante de Dios somos iguales, estamos en el mismo nivel. Así es que no podemos estar pensando que
No, yo puedo actuar de esta manera porque yo tengo mucho dinero, porque yo tengo muchas casas, o porque yo tengo muchas posesiones, o porque yo soy bien educado. Usted es educado, muestre su educación, su forma que se comporta. Bendecido sea Dios. Alabado sea el Señor. Así que esa es la clase de hoy. Vamos a dar los comentarios. Ya, si usted puede ver, ya yo he entrado casi todos los comentarios, pero voy a leerle los que tengo aquí, que no he dicho. Bendecido sea Dios. La lección de hoy examina nuestra relación con otros mientras vivimos como cuerpo de Cristo. Estaremos viendo lo que es sumisión. Y la definición de sumisión es la decisión voluntaria de sujetarse a la autoridad de otros en el reconocimiento de la autoridad suprema de Dios sobre nosotros. ¿Usted vio? Amén. El Señor es nuestro jefe. Y a Él es el que un día le vamos a dar cuentas. Muchas personas dicen, porque en el capítulo 13 de Hebreos nos habla acerca de que los pastores que cuiden bien a su rebaño, porque como los que van a dar cuenta de ellos, ¿verdad? Eso no quiere decir que el pastor va a dar cuenta todo el tiempo de usted. No. Usted va a presentarse delante de nuestro Señor Jesucristo y usted es el que va a dar cuenta. Ahora, si algún problema hubo que el pastor no intervino y usted o yo no lo respetamos, no hicimos lo que teníamos que hacer y él no nos corrigió, ahí él va a tener que darle cuenta a Dios. Señor. Fuera de ahí, usted y yo vamos a darle cuentas por nuestros actos y por nuestros hechos. Bendecido sea Dios. Las relaciones entre las personas tienen otro concepto cuando coexistimos en Cristo. Tanto en la cultura judía como en la romana, los hombres eran vistos como superior a las mujeres y aún en nuestra cultura podemos observar la diferencia en cuanto a los salarios de hombre a mujer. Eso es lo que podemos ver la diferencia hoy y también en los tratos de las posiciones de trabajo. También siempre se trata de poner más en alto siempre al hombre, ¿verdad? Aunque las cosas pues están variando porque muchas mujeres hoy son se han educado y pueden representar cualquier posición ahora en cualquier trabajo y tienen que darle la oportunidad. Equal opportunity employment, ¿ok? Así es que tienen que darle la misma oportunidad. Pero a veces en el pago no es el mismo. Y esa es la diferencia. Y dice, el apóstol también nos habla del trato de los amos y los siervos y los esclavos, los amos a los sirvientes y a los esclavos. Pablo desafió las normas culturales al afirmar que todos los segmentos de la comunidad cristiana deben de someterse unos a otros. Veremos el impacto que muestra la fe, que debe de tener en nuestras relaciones. La fe, el impacto que nuestra fe muestra en las relaciones que tenemos, como le dije, entre padre e hijo, hijo y padre, esposa y esposo, esposo y esposa, entre el que tiene el jefe y sus empleados, el empleado con sus jefes, hermano, así sucesivamente. Bendecido Dios. Todos tenemos responsabilidad ante Dios y ante las personas que nos debemos. Bendecido sea el Señor. Primero vamos a estar viendo aquí, todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando usted vio que yo le leí la Biblia, por esa razón es, porque todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ayude a ver a las personas como Dios las ve. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para que podamos ver a las demás personas como Dios nos ve. Y no que pensemos que nosotros somos mejores o que tenemos más importancia. Para Dios todos somos iguales. Dice, servir, ministrar espiritualmente puede ser una labor agotadora. Necesitamos mantener la fortaleza espiritual continuamente al mantener una relación recta con Dios. Usted y yo sin Dios no somos nada. Nosotros necesitamos a Dios en todo momento, en todo lugar, a toda hora, a cada minuto, a cada segundo.
en todo lo que emprendemos, hermanos. Esté preparado para hacer un trabajo o no esté preparado, usted necesita la ayuda de Dios, hermanos. A veces creemos que no, yo sé hacer mi trabajo. Yo no necesito que nadie me indique lo que tengo que hacer. Mire, hermano, a veces es mejor coger un consejo que recibir un golpe. Sí. ¿Me entiende? Así es que necesitamos la ayuda de los demás y necesitamos la ayuda de Dios en todo. Pablo nos describió una forma de vida a seguir. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, como le leí primero. Nos aconseja que miremos cómo andamos, no como necios, sino como sabios. El verso 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. En los días que nos ha tocado vivir, hermano, las cosas se han puesto apretadas para todo el mundo. Difíciles para todo el mundo. La situación cada día se nos hace más dura. Y por esa razón, con más razón tenemos que mostrarnos más amor y tener más compasión. Porque muchas personas hoy están sufriendo mucho más que los que sufrían el año pasado. Las crisis económicas que se están desarrollando, hermanos, están afectando a muchísimas personas. Y por esa razón usted y yo tenemos que recordar a los pobres y extenderle la mano. Bendecido sea Dios. Pablo nos describe una forma de vida a seguir. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Nos aconseja, ya vimos. También nos aconseja conocer la voluntad de Dios. Yo le dije ahorita, se conoce la voluntad de Dios cuando usted y yo leemos la Escritura y la obedecemos. Bendecido sea Dios. Amén. Nos aconseja que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Hay personas que cuando tienen problemas, pues acuden al licor, acuden a la droga, acuden al robo, acuden a cuanta cosa el Señor dice que no debemos de hacer. Amén. El único que sigue sufriendo y sufriendo cada día más es usted cuando tomamos una decisión como esta. Porque el licor le apaga un poquito el sufrimiento, como que se lo tapa, pero una vez pasa el licor, ¿cómo se dice? El efecto del alcohol en su cuerpo, usted vuelve a estar en la misma situación y quizás peor, porque ahora en la situación de estar bebiendo, pues le quita más dinero, ¿verdad? Igual como lo que es el vicio del cigarrillo, igual como es el vicio de la droga, igual cualquier otro vicio, pornografía, cualquier cosa usted haga para tratar de, ¿cómo se dice? De aliviarse, lo que hace es que le empeora la situación a usted. El único lugar que usted debe de ir es a Dios, pedirle su ayuda y someterse al consejo sabio que Dios le da. Bendecidos a Dios. Antes bien debemos ser llenos del Espíritu Santo, versículo 19. ¿Cómo debemos de hablar los unos con los otros? Debemos de hablar, como yo dije ahorita, con los salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones todo el tiempo, hermanos. Si usted y yo practicamos esto, vamos a ser cristianos felices y vamos a ser cristianos fructíferos, que vamos a dar fruto. Acuérdese que la palabra del Señor dice que el árbol se conoce por su fruto. Si usted cuando habla, no habla de Dios, cuando está cantando, no está alabando y adorando a Dios, el que oye y ve no está diciendo, ese no es un buen cristiano. Así que por eso es que tenemos porque el que nos ve y nos oye, nos juzga. Y no tiene necesidad de que esa persona se pierda si usted y yo estamos dando mal testimonio. Bendecido sea el Señor. Dice así el verso 20, dando siempre gracias a Dios por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias a Dios en todo y por todo, ¿verdad? A veces vienen reveses a nosotros y nosotros empezamos a argumentar con Dios. ¿Por qué yo, Señor? ¿Pero por qué, Señor? Y empezamos a hacerle preguntas a Dios. Acuérdese que Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en el estado de sus pies. Y debemos de tener siempre la distancia, reconocer la distancia y el respeto que le debemos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo y al glorioso Espíritu Santo que está en nosotros. Que nosotros lo podemos contritar, hermano, cuando estamos hablando lo que no conviene y lo que no debemos. Bendecido sea el Señor. Aquí dice, ser lleno del Espíritu Santo es una acción continua.
No es algo que usted se llenó hoy y ya no necesita más nada. Usted necesita el Espíritu Santo todos los días en su vida. Y necesita que el Señor lo ayude todos los días en su vida. O sea, ser lleno del Espíritu Santo. Nos dice, nos sometemos unos a otros, ¿verdad? Por la excelencia, exaltada posición de nuestro Señor Jesucristo. Después de someternos los unos a los otros, Pablo le habla a la esposa, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Aquí podemos ver los términos sumisión y motivación. Sumisión puede ser forzosa, puede ser que usted se someta forzadamente, ¿verdad? Que lo obliguen a vivir de esa manera. Pero puede ser que usted lo haga voluntariamente. Que usted, porque usted ama, usted somete. Eso es lo que el Señor se somete. Bendecido sea Dios. Amén. Puede ser forzosa y puede ser voluntaria. Dice aquí, sumisión puede ser forzosa o impuesta o puede darse libremente. Cuando la esposa está sujeta a los caprichos del esposo, escuche esto, entonces sumisión es subyugación, no es sumisión. En otras palabras, el hombre se piensa que él es el rey y que todo lo que él quiere tiene que hacerse y tienen que obedecerlo y la mujer no tiene ninguna opinión que dar. Eso es subyugación. ¿Y sabe lo que dice aquí? Dice, esto es un abuso de poder que se justifica con una interpretación distorsionada de las Escrituras. La persona que actúa de esta manera usa las Escrituras distorsionadamente, porque la palabra dice aquí en el verso 21, someteos los unos a los otros, ¿verdad? Así es que si tenemos que someternos los unos a los otros, no puede haber un capitán que esté mandando todo el tiempo y uno que va a estar todo el tiempo subyugado debajo de esa persona. Tenemos que amarnos y hacer las cosas como Dios dice que se deben de hacer. Ok, dice aquí, esto quiere decir que el esposo no ha entendido el verso 21 que dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Y verso 24 nos exhorta que así también estén sujetas a sus maridos las mujeres en todo, como a la iglesia nos sometemos a Jesús, porque sabemos que Él siempre se ocupará de nosotros, nos ayudará, nos cuidará, nos guiará, ¿verdad? Nos dará el entendimiento y la sabiduría necesaria que necesitamos. Bendecido sea Dios. El consejo de Pablo a los esposos es de cómo deben amar a la esposa. Mire qué cuestión. ¿Cómo deben de amar a la esposa? Marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 25. El modelo a seguir aquí es el de Jesús. Él no impuso su voluntad en sus seguidores para mostrar que tenía autoridad, sino que mostró su amor al entregar su vida por la iglesia, ¿verdad? Vemos que Él mostró su amor, ¿verdad? Entregando su vida por la iglesia. Amén. Bendecido sea Dios. Él se entregó a sí mismo para santificar la iglesia, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante que fuese santa y sin mancha. Y mire quién es el que puede hacer esto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es usted, no es yo. No es como yo vivo, no es como yo actúo, no es lo que yo hago. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que hace todos los días por nosotros. Amén. Él es el que nos mantiene puro y limpio y sin mancha, no nosotros. Amén. Ahora sí, hay muchas cosas que usted y yo podemos evitar, ¿verdad? Él dice que no debemos de amarnos unos a los otros y que no debemos de hacerle mal a los otros. Y ahí está, dice la Escritura, él la resumió bien en 2 mandamientos.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió los 10 en 2. Amamos a Dios y si amamos a Dios, vamos a amar a los demás. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea Jesús. Amén, aleluya. Dice aquí, sometidos unos a otros, ¿verdad? Ya vi eso. Ajá. Aquí, el consejo de Pablo de amar a la esposa. El marido dice, amar a vuestras mujeres, hacer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya yo leí eso. El marido debe de amar a su esposa como a sí mismo y cuidar de ella como Cristo cuidó de la iglesia. Así como el matrimonio, el hombre deja padre y madre para unirse a su mujer, el ser humano tiene también que dejar las relaciones pasadas y seguir, ¿verdad? Y para unirse en un pacto con Jesús a través de la salvación. Así como vemos que el Señor lo compara la relación como la relación entre esposo y esposa, ¿verdad? Y la relación entre él como también como el esposo y la esposa. Bendecido sea Dios. Algo sagrado delante de Dios. Bendecido sea Jesús. Pablo nos hace un llamado a vivir en fe a través de acciones. Pablo nos hace un llamado a vivir en fe a través de las acciones y las actitudes mutuas suya y mía. Como usted y yo nos mostramos con los demás, dice mucho de nosotros. Bendecido sea Dios. Pablo nos recordó tanto al esposo como a la esposa sus deberes y no los derechos. ¿Ok? Nosotros tenemos deber. La mujer tiene deber para con su marido tiene deber para con su mujer, ¿verdad? Los hijos tienen deberes para con su padre para con sus hijos. Y como dije, el empleador tiene deber para con sus empleados y el empleado tiene deber para con su empleador. Así es que tenemos deberes, ¿verdad? Pero no derechos. Como muchos creen que tenemos el derecho de esto y derecho del otro. Sí, hay igualdad, dice, y la sumisión, la igualdad y la sumisión son los que enfatizan este pasaje bíblico. Bendecido sea Dios. Amén. Vamos a estar viendo aquí hijos y padres. Ya yo le di un poco de eso, voy a leer hasta donde yo pueda, me dé el tiempo. Dice, una relación humana fundamental es la que hay entre padre e hijo. Pablo enseñó que los hijos deben obedecer con la motivación correcta. No debemos de obedecer simplemente para recibir regalos y para que nos estén siempre dando cosas. Debemos de obedecer porque le amamos. Debemos de obedecer porque conocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos obedecer a nuestros padres porque lo amamos también y porque sabemos la responsabilidad que tiene hacia nosotros. Los hijos tienen responsabilidad con el padre y los padres también con los hijos. Tienen obligaciones. Él cita el mandamiento quinto de Éxodo 20:12, que ya yo le dije ahorita, ¿verdad? Dice que honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es que es un mandamiento con promesa. Bendecido sea el Señor. Aquí, los hijos deben comprender que cuando obedecen a sus padres, no es solo para complacerlos, sino que también es una forma de adoración a Dios y obediencia. El hijo obediente no solo se libra del castigo, sino que también recibe recompensas de Dios. ¿Por qué? Pues dice, el primer mandamiento con promesa es que te dará larga vida en la tierra. Así que nosotros recibimos recompensa de parte de Dios cuando honramos a nuestros padres, ¿verdad? A nuestra madre y a nuestro padre. Dice aquí, dice castigo, sino que también recibe recompensas de Dios. Primer mandamiento con promesa. La obediencia a los padres y obediencia hacia Dios muestra que su verdadero bienestar depende de Dios. Nosotros sabemos que todo dependemos de Dios para todo y en todo, hermanos. Amén. Yo no puedo hacer nada sin Él y usted tampoco. Amén. Así que necesitamos al Señor. Él es nuestro Padre Celestial. Y la última parte de esta dice, Pablo instruyó a los padres que debían de tratar a sus hijos con respeto. Y esto no solo al padre, sino también a la madre, ¿verdad? Dice, deben de tratarlo, dice la madre, los hijos no se deben de tratar
no se deben de tratar indebidamente, ni debemos mostrar ira contra ellos. No debemos de tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que amarlo y quererlo, corregirlo, pero recordar que son nuestros hijos y que delante de Dios ellos son tan importantes como usted y como yo. El principio subyacente, ni debemos mostrar ira contra ellos, ¿verdad? Es que los hijos deben ser valorados y respetados. Usted valore a su hijo y respételo, ¿verdad? Dice, y debe respetarlos, dice. Los hijos tienen tanto valor ante Dios como los padres, así que no lo veamos solamente como hijo o hija, sino como hijos de Dios que han sido redimidos y salvados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos aplicar esto, que aunque tenemos un papel de autoridad como padre, tenemos autoridad sobre ellos, ¿verdad? Pero nuestro llamado a la sumisión a Dios no suspende esa obligación. O sea, que aunque tenemos la obligación como padre de responder a todo lo que ellos necesitan, pero también tenemos otra obligación, que es la sumisión a Dios. Bendecido sea el Señor. Hay que corregirlos, sí. Hay que corregirlos, hay que respetarlos, hay que corregirlos, pero hay que hacerlo bien. Bendecido sea Dios. Dice, debemos aplicar, ya vi eso, no se puede. Es la obligación del padre de disciplinar a los hijos en la fe. La disciplina es diferente al castigo. La disciplina es con un propósito de crecimiento positivo, de que la persona sea corregida cuando comete errores, ¿verdad? Pero mientras que el castigo es que usted corrige o la persona es castigada cuando ha hecho una acción mala y se necesita ser corregido, ¿verdad? Esa es la diferencia entre castigo y disciplina. Y debemos de aplicar la disciplina todo el tiempo, que nuestra disciplina, que lo que queremos que ellos como actúen, cómo deben de ser, cómo deben de vivir, sea lo que ellos aprendan y ellos hagan. Bendecido sea Dios. Y dice la relación final que Pablo destacó como afectada por la fe en Jesús es la del amo a su siervo y al esclavo. Y como nosotros aquí no tenemos esclavo, pues el trabajador con su empleador. Bendecido sea Dios. Los esclavos no tenían derecho y los amos eran sus dueños de los esclavos. Hoy en nuestra cultura no tenemos esclavos, pero tenemos una relación paralela entre el empleador y el empleado en el lugar del trabajo. Pablo aconseja a los empleados que hagan lo que ya se espera que ellos hagan. O sea, si nosotros tenemos una asignación a hacer, no debemos esperar que nos repitan que tenemos que hacerla, porque ese es nuestro trabajo, esa es la obligación. Debemos de hacer. Y la debemos de hacer, dice, con temor y temblor. Vemos que en Filipenses capítulo 2 y verso 12 también nos habla que tengamos cuidado con nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Dice aquí, debemos hacerlo con sencillez de corazón y como a Cristo, hermano. Cuando usted hace su trabajo como para Cristo, siempre lo va a hacer bien, porque usted quiere agradar a Dios con todo lo que usted hace. Amén. Bendecido sea Dios. La fe cristiana no puede usarse como excusa para ser irresponsable. Hay gente que no quiere trabajar porque dicen que son cristianos. ¿Y quién le dijo a usted que por qué cristiano no tiene que trabajar? ¿Verdad? ¿A quién le dio usted eso? Es cuando más debe trabajar para mostrarle a la gente que realmente ama al Señor y que conoce su palabra. Que no es excusa, hermano, para usarla, para ser irresponsable en el servicio. Cuando los cristianos, cuando los cristianos y no cristianos trabajamos, debemos hacerlo como un servicio a Dios. El trabajo desinteresado realizado como para Dios será recompensado por Dios. Dios nos va a recompensar. Versos 6 al 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Verso 8. Así es que escuche eso. Y la última parte, termino con esto. Yo sé que me fui ya. Pablo desafió, es un empleador y cristiano, en Efesios 6:9. Pablo desafió a los poderosos o a los dueños de empresas, grandes empresas, ellos se llaman poderosos, ¿verdad? A una relación
que modificarán tanto sus perspectivas como su comportamiento. O sea, que tanto la persona que emplea como que emplea debe de comportarse con decencia y con respeto a las personas que emplea, como también nosotros los que somos empleados debemos de respetar al dueño y a la compañía que nos da como dice, nos da la comida. Bendecido sea Dios que hace posible que nosotros podamos producir y comer. Deben de tratar sus empleados con respeto y amor como ellos les gustaría ser tratados. Usted debe tratar a la gente como usted le gustaría que lo traten a usted. Pero si usted trata a la gente mal, no espere que la gente lo va a tratar bien. Amén. Exigir más producción sin tener medios mejores o máquinas más apropiadas, o un ambiente mejor, más acondicionado. ¿Sabe? En el tiempo de calor es bien difícil trabajar en las compañías porque todas las máquinas se calientan y el lugar es mucho más caliente. Se necesita un aire acondicionado bien, que funcione bien para que las personas puedan trabajar bien y puedan producir las cosas que ellos esperan. Otras veces, a veces ellos exigen más cuando las máquinas no trabajan mejor, no trabajan más ligero. Entonces ellos tienen que considerar todas estas cosas para no demandar más del empleado que no va a poder cumplir con su deber. Así que todos tenemos una responsabilidad ante Dios. Dice aquí, exigir más producción sin tener medios mejores o máquinas más apropiadas es un comportamiento inapropiado inapropiado. Los exhorta el apóstol Pablo a que muestren su amor por Dios por la forma en que tratan a los que les sirven. Esa es la manera que debemos de actuar. Dice, aunque su posición es diferente y con poder, ¿verdad? Para los dueños, ante Dios todos somos iguales. Él espera lo mismo, ¿verdad? La misma actitud, tanto si la persona es jefe o si es trabajador. O sea, que tanto respeto tiene que usted mostrar al jefe, como tanto respeto debe mostrar el jefe a usted. Bendecido sea Dios. Dice, ante Dios no hay diferencias ni división de clases. Dios es como el amo de todos los que toman parte en su reino. Bendecido sea el Señor. Yo sé que me fui de la clase del tiempo, pero me falta una partecita que la voy a leer. Y dice así. Una relación con Jesucristo debería tener un impacto positivo en nuestras relaciones con los demás. Nuestro amor por Él se ve en nuestro amor por las personas que Él creó. Como cristianos debemos ver a las personas como Dios las ve y tratarlas como quisieran que la gente nos trate. No hay ricos y pobres. En el reino de Dios estamos llamados a someternos unos a otros como nos sometemos a Dios, ¿verdad? Debemos reconocer los roles que el Espíritu Santo asigna a los demás y estar dispuestos a someternos a ellos como si fueran el mismo Jesús. Quienes cumplen roles que tradicionalmente se han considerado superiores deben de tratar con amor y respeto a quienes desempeñan roles tradicionalmente considerados subordinados. Así que con esto yo termino la clase. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. El Señor les bendiga, hermano. Quiera Dios que algo haya cogido de la clase y pueda beneficiarse. El Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y gracias a nuestra hermana Francis, y bendecimos a todos los hermanos que se han aguantado ahí. Pues estamos un poquito, como quien dice, atrasaditos, pero no es problema. El café pues no se va a ir a correr. All right. So, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a cerrar la escuela bíblica en oración. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, gracias, Señor, te damos por las bendiciones que tenemos, oh Dios, para que tú nos das a cada uno de nosotros, y gracias por tu palabra, gracias por todo, Señor. Ahora mismo, Señor, vamos a tomar un receso y te pedimos bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos en 25 minutos, ¿ok? God bless you. God keep you. Amen. Bye bye. Amén. La hemos extrañado, Queen.